¿Qué sucedería si los ecos de la historia no estuvieran atrapados en antiguos papiros o grabados en piedra, sino que resonaran en el alma de un niño de 6 años? Si una promesa, sellada hace más de 4000 años, bajo el peso de millones de toneladas de roca, se negara a morir, viajando a través del tiempo para encontrar una nueva voz. Esta no es una historia sobre fantasmas ni leyendas contadas al calor de una fogata. Es la crónica de una realidad fracturada, el viaje de una familia común y corriente cuyo mundo fue puesto de cabeza por los susurros de una vida pasada, obligándolos a cuestionar todo lo que creían saber sobre la vida, la muerte y los secretos que duermen bajo las arenas del tiempo, esperando el momento exacto para despertar. Para David y Elena, la vida transcurría con la predecible y reconfortante cadencia de la normalidad suburbana en las afueras de la Ciudad de México. El aroma a café recién hecho se mezclaba por las mañanas con el del aserrín que se desprendía del taller de carpintería de David, mientras Elena daba vida a mundos digitales con su tableta de diseño gráfico. Su hogar era un santuario de tranquilidad, un lienzo de paredes claras y muebles de madera, construidos con amor. Su hijo, Leo, era el centro de este universo. Un niño de 6 años, de mirada profunda y naturaleza introvertida, cuya mayor alegría parecía residir en el silencioso y metódico acto de construir. Sus padres lo observaban con una mezcla de orgullo y ternura, viendo en su concentración un indicio de la mente de un futuro ingeniero o artista. Leo no construía castillos de cuentos de hadas ni fortalezas para ejércitos de plástico. Sus creaciones con bloques de madera y arena eran estructuras complejas, obsesivamente simétricas, con rampas internas y sistemas de contrapesos que dejaban perplejos a sus padres. Pasaba horas en silencio, absorto en su pequeño mundo de ingeniería intuitiva. Sin embargo, una sombra inexplicable se cernía sobre su infancia, una aversión visceral a los espacios pequeños y oscuros. Un simple juego de escondidas en un armario podía desatar en él un pánico helado, con el corazón martilleándole en el pecho y un sudor frío recorriendo su frente. Elena y David lo atribuían a una fase, una peculiaridad infantil, sin sospechar que era el eco de un terror ancestral, el recuerdo sofocante de la oscuridad final. El incidente que hizo añicos su pacífica realidad ocurrió durante una visita escolar al Museo Nacional de Antropología, en una sala dedicada a las culturas del mundo, que albergaba una exposición temporal sobre el antiguo Egipto. Mientras sus compañeros corrían de una vitrina a otra con risas y exclamaciones, Leo caminaba con una solemnidad impropia de su edad. El aire del museo, fresco y cargado con el olor a polvo y tiempo, parecía electrizarse a su alrededor. Elena, que se había ofrecido como voluntaria para acompañar a la clase, lo observaba desde la distancia. Notó que su hijo no miraba las piezas con la curiosidad de un niño, sino con una extraña familiaridad, como si estuviera reencontrándose con viejos conocidos. Sus pequeños pasos lo llevaron inexorablemente hacia el centro de la sala. Allí, sobre un pedestal de mármol negro, reposaba el busto de un faraón. La etiqueta de bronce rezaba: Faraón Khufu, cuarto dinastía. El mundo alrededor de Leo se desvaneció. El murmullo de los niños, la voz de la guía, la luz artificial del museo, todo fue reemplazado por el parpadeo de antorchas en muros de piedra y el peso de un aire denso y cálido. Para él, ese rostro de piedra no era una reliquia, era el rostro de su señor, un rostro que había visto sonreír con aprobación y fruncirse con preocupación. Una conexión imposible, un puente de 4500 años, se formó en ese instante. Su cuerpo de niño se irguió, su postura adquirió una rigidez respetuosa y sus ojos se clavaron en los del faraón con una intensidad que heló la sangre de su madre. De los labios de Leo brotó un murmullo, una serie de sonidos guturales y resonantes que no pertenecían a ningún idioma conocido en su mundo. No era un balbuceo incoherente, sino un discurso articulado, cargado de una emoción profunda, una mezcla de lealtad y una angustia inmemorial. Elena corrió hacia él, su corazón latiendo con una alarma que no comprendía. «Leo, ¿qué dices, mi amor?», preguntó, pero la mirada de su hijo estaba perdida en otro tiempo.
Antes de que pudiera tocarlo, los ojos de Leo se pusieron en blanco y su pequeño cuerpo se desplomó, cayendo sin fuerza sobre el frío y pulido suelo del museo. El grito ahogado de Elena rasgó el silencio reverencial de la sala, desatando el caos. Los médicos del hospital no encontraron explicación alguna. Un simple síncope, concluyeron, atribuyéndolo al calor o a la emoción del día. Pero esa noche, en la seguridad de su habitación, la verdadera anomalía se manifestó. Leo, mudo desde el incidente, se sentó en su escritorio y con una concentración febril comenzó a dibujar. Usando un lápiz de grafito, trazó con una precisión arquitectónica el interior de la gran pirámide de Giza, la cámara del rey, la cámara de la reina, la gran galería, todo estaba allí, a escala. Pero entonces, su mano dibujó algo más. Un corredor oculto que partía de uno de los muros de la cámara de la reina, un pasadizo estrecho que no aparecía en ningún libro, en ningún documental, en ningún registro conocido por el hombre. David y Elena observaban por encima de su hombro, su escepticismo luchando contra una creciente inquietud. ¿De dónde sacaste eso, campeón? ¿Lo viste en la tele?, preguntó David con una forzada ligereza. Elena se arrodilló junto a él, su voz apenas un susurro. Leo, cariño, ¿qué es ese dibujo? Leo finalmente levantó la vista del papel. Sus ojos, normalmente infantiles y llenos de luz, ahora albergaban una sabiduría antigua y un cansancio profundo. Su voz, pequeña y clara, pronunció las palabras que se convertirían en la grieta por la que su vieja realidad se desmoronaría para siempre. Es donde guardé sus planos, dijo con una calma desgarradora. Se lo prometí al gran Khufu. Debía proteger su legado, pero la roca cayó antes de que pudiera sellar la entrada. Los días que siguieron al desmayo en el museo se convirtieron en un campo de batalla silencioso dentro del hogar de David y Elena. La normalidad se volvió una actuación, un esfuerzo consciente por ignorar la monumental extrañeza que se había instalado en su hijo. David, un hombre que encontraba consuelo en la lógica tangible de la madera y los ángulos rectos, intentaba desesperadamente construir una explicación racional. Fue un sueño muy vívido, Elena repetía como un mantra. Vio un documental, leyó un libro en la escuela. Los niños tienen una imaginación desbordante. Quería creerlo con todas sus fuerzas, pero cada vez que miraba la calma ancestral en los ojos de Leo, su certeza se desmoronaba como la arena. Su estrategia de distracción resultó inútil. Leo ya no mostraba interés en sus juguetes habituales. Los carritos y las figuras de acción acumulaban polvo en un rincón. En su lugar, pasaba las horas en el jardín, usando una vara para trazar en la tierra complejos diagramas de palancas, rampas y estructuras que parecían sacados de un antiguo manual de ingeniería. Susurrando para sí mismo en aquel lenguaje gutural, se volvía ajeno al mundo. La visita a una psicóloga infantil solo aumentó la frustración de sus padres. La amable doctora habló de confusión entre fantasía y realidad y mecanismos de afrontamiento, pero sus diagnósticos clínicos parecían superficiales, incapaces de rascar siquiera la superficie del abismo de conocimiento que se abría a través de su hijo. La primera grieta en la armadura de escepticismo de David apareció en una tarde cualquiera. Mientras preparaba una mezcla de yeso para resanar una pared, el olor punzante y terroso del material impregnó el aire del patio. Leo, que estaba cerca, se detuvo en seco, con la mirada perdida. Inhaló profundamente, como si estuviera saboreando un recuerdo lejano. Así olía el mortero, dijo con una voz suave pero firme. La mezcla de yeso y arena del desierto se sentía áspera en las manos, se secaba bajo el sol y partía la piel de los dedos. Pero era la sangre que unía las piedras para la eternidad del faraón. La descripción era tan poética y a la vez tan visceralmente detallada que David sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Para Elena, la batalla se libraba en el terreno de la fe y la razón. Como diseñadora gráfica, su vida se regía por la estructura y la lógica, pero su educación católica le había enseñado que existían misterios más allá de la comprensión humana.
Las noches se convirtieron en una vigilia solitaria frente a la pantalla de su computadora, navegando por foros sobre reencarnación, testimonios de niños con recuerdos de vidas pasadas y oscuros artículos de egiptología. Se preguntaba si su hijo estaba bendecido o maldecido. Era un alma vieja atrapada en un cuerpo joven, un mensajero de Dios, o estaba su mente fracturada por una enfermedad que la ciencia aún no podía nombrar. El amor incondicional de madre chocaba violentamente con el terror a lo desconocido. La siguiente prueba llegó de forma inesperada. Hojeando un libro de historia que Elena había comprado, Leo se detuvo en una página que mostraba el cartucho con los jeroglíficos del nombre de Khufu. Su pequeño dedo trazó los símbolos con una familiaridad inquietante. «Mi nombre era Khepri», afirmó sin rastro de duda. Pero el faraón, cuando estábamos a solas en los jardines, viendo caer el sol sobre el gran río, me llamaba mi sombra silenciosa. Hizo una pausa, como si reviviera el momento. Decía que yo no necesitaba hablar para entender sus pensamientos, que mi presencia a su lado era suficiente. El apodo era tan íntimo, tan específico, que parecía arrancado de un diario personal perdido hace milenios, una confidencia imposible para un niño del siglo XXI. La acumulación de estas revelaciones comenzó a envenenar el ambiente del hogar. David y Elena se sentían completamente aislados, prisioneros de un secreto que no podían compartir con nadie. ¿Cómo explicarle a sus padres que su nieto creía ser un arquitecto egipcio? ¿Cómo confesárselo a sus amigos sin ser tachados de locos? Las conversaciones entre ellos se volvieron susurros tensos y desesperados en la oscuridad de su habitación. David se aferraba a la cordura, buscando explicaciones lógicas, mientras Elena se sentía cada vez más arrastrada hacia la aceptación de lo increíble, un salto de fe que la aterraba, pero que, en el fondo de su corazón, sentía inevitable. El miedo por la salud mental de Leo competía ahora con un nuevo temor, el de estar frente a una verdad demasiado grande para ellos. Una noche, mientras Elena arropaba a Leo en su cama, él la miró con una seriedad que le encogió el corazón. «Tenía miedo, mamá», susurró, y por un momento no supo si hablaba de sí mismo o de alguien más. El gran faraón Khufu. Él temía ser olvidado o peor aún malinterpretado. Le aterraba que las generaciones futuras vieran su gran monumento como un símbolo de tiranía construido con el sudor y la sangre de esclavos. No entendían que era una ofrenda a los dioses, una proeza de conocimiento. Me hizo prometerle que su verdadera historia no se perdería entre las dunas. La carga de esa promesa, el peso de la angustia de un rey, parecía aplastar el pequeño cuerpo que yacía frente a ella. Fue entonces cuando la misión de Leo se reveló en toda su magnitud. Ya no eran fragmentos inconexos, sino las piezas de un rompecabezas coherente y con un propósito claro. «Por eso volví», explicó con la paciencia de un anciano. «Hay una cámara que nadie ha encontrado. La llamábamos la Cámara de los Planos. No hay tesoros en ella, no como los que buscan los ladrones. Contiene algo más valioso: los papiros originales con todos los cálculos, las técnicas de construcción y un diario personal del faraón donde cuenta la verdad. Debo guiar a alguien hasta allí. Es la única forma de cumplir la promesa. Es la única forma de que Khepri pueda, por fin, descansar en paz». David, en un último intento por encontrar una falla en la lógica de su hijo, lo desafió en su propio terreno, la construcción. «¿Y cómo subían los bloques de granito de 70 toneladas, Leo? Dímelo». Sin dudarlo, Leo tomó papel y lápiz y con trazos firmes dibujó un corte transversal de la pirámide, revelando un complejo sistema de canales y esclusas internas. «No usamos una rampa exterior gigante. Eso es ilógico y poco práctico», dijo, su voz de niño exponiendo una lección de ingeniería. «Usamos el poder del Nilo. Desviamos el agua hacia canales internos y mediante un sistema de esclusas creamos un elevador hidráulico. Subíamos los bloques flotando, nivel por nivel, más lento, pero infinitamente más preciso y seguro». La barrera del idioma fue la siguiente en caer. Elena, usando su computadora, reprodujo grabaciones de egiptólogos pronunciando frases en egipcio antiguo reconstruido. Leo escuchó con atención, frunciendo el ceño. «No»,
dijo finalmente, sacudiendo la cabeza. El sonido no viene de los labios, viene del fondo de la garganta, es más gutural. Y entonces habló. Articuló frases completas, no aprendidas de un video, sino fluidas, usando términos técnicos que no aparecían en ninguna lección para principiantes. Habló de Senedj para los cimientos, de Per-Medjat para la biblioteca de papiros y del Mer como la pirámide, pero con una connotación de lugar de ascensión. La angustia de los padres había alcanzado un punto de quiebre. El torrente de evidencias era innegable y estaba erosionando los cimientos de su realidad. Vivían en un estado de agotamiento perpetuo, atrapados entre el amor por su hijo y el terror a la verdad que él representaba. Se dieron cuenta de que ningún psicólogo o terapeuta podría ayudarlos. Lo que Leo describía no era una fantasía, sino una responsabilidad sagrada que por algún designio cósmico había recaído sobre sus hombros. Ya no eran solo los padres de un niño de 6 años, eran los custodios de un secreto que podía reescribir la historia. La última pieza de evidencia llegó a través de la investigación obsesiva de Elena. Encontró un artículo académico sobre marcas de cantera encontradas en bloques reutilizados cerca de Giza. La mayoría estaban identificadas, pero un pequeño grupo de símbolos seguía siendo un misterio. Le Ponty mostró una fotografía a Leo. Él señaló un símbolo sin vacilar. La grulla paciente, dijo con una sonrisa nostálgica. Esa era la marca de mi cuadrilla, los mejores canteros de la Ribera Sur. Nuestro capataz era un hombre nubio llamado Bakari, fuerte como un toro pero justo. Le faltaban el anular y el meñique de la mano izquierda, un accidente con una cuerda de lino. El detalle era tan trivial, tan específico, que era imposible de inventar. Esa noche, el silencio entre David y Elena ya no era de tensión, sino de aceptación. Se miraron a los ojos en la penumbra de su sala, y la pregunta que habían temido hacer finalmente se verbalizó sin palabras. ¿Y si todo es verdad? Admitirlo en voz alta era aterrador. Abría la puerta a un mundo que no entendían, un mundo donde el tiempo era fluido y las almas inmortales. Pero la alternativa, seguir creyendo que su hijo estaba enfermo, se había vuelto una mentira insostenible, una traición al niño extraordinario que tenían la responsabilidad de proteger. El miedo no desapareció, pero se transformó. La angustia se fue solidificando en una nueva y feroz determinación. Si el universo le había encomendado a su pequeño hijo una misión tan monumental, ellos no lo dejarían enfrentarla solo. Su lucha interna había terminado. Ya no batallaban contra la incredulidad, sino que se preparaban para la batalla que vendría, convencer a un mundo escéptico. Su viaje como padres preocupados había concluido. Ahora comenzaba su odisea como los defensores, de la memoria de un arquitecto y la promesa hecha a un faraón. La decisión de buscar ayuda externa marcó un punto de no retorno para David y Elena. La aceptación de la verdad de su hijo los había liberado de su lucha interna, pero ahora los enfrentaba a un desafío mucho más intimidante. El mundo. Necesitaban un validador, una autoridad incontestable que pudiera escuchar la historia de Leo no como el delirio de un niño, sino como el testimonio que era. Ya no se trataba de buscar una cura para Leo, sino de encontrar una cura para la ceguera del mundo. Su misión ya no era proteger a su hijo de su propia mente, sino proteger la verdad que su mente albergaba, sin importar el costo personal o el ridículo que pudieran enfrentar en el proceso. Sus primeros intentos fueron un doloroso recordatorio de su aislamiento. Concertaron una cita con un distinguido profesor de historia de la universidad local, un hombre de barba gris y sonrisa condescendiente. Escuchó su historia con una paciencia forzada, asintiendo y tomando notas, para al final recomendarles una bibliografía de cuentos infantiles sobre Egipto. Fomenten su creatividad, les aconsejó. Es un niño muy brillante, pero no confundan una imaginación vívida con la realidad. Se marcharon de su oficina sintiéndose humillados e infantilizados. Un encuentro con el sacerdote de su parroquia fue igualmente desalentador. Les habló de las complejidades del alma y les advirtió sobre influencias que no son de este mundo, dejándolos con más miedo y ninguna solución.
Fue Elena quien, en una de sus maratónicas noches de investigación, encontró el nombre que lo cambiaría todo: Dr. Alistair Finch. No era solo un egiptólogo, era el egiptólogo, un académico británico de la vieja escuela, autor de los textos definitivos sobre la construcción de las pirámides, un hombre cuya opinión podía consolidar o destruir una carrera. Finch era conocido por su pragmatismo implacable y su desdén por las teorías sensacionalistas. Acudir a él era como presentar un caso de astrología en un congreso de física. Era una apuesta desesperada, un disparo a la luna, pero se habían quedado sin opciones en la Tierra. Su escepticismo era precisamente lo que necesitaban. Si lograban convencerlo a él, el mundo no tendría más remedio que escuchar. Pasaron una noche entera redactando un correo electrónico, sopesando cada palabra. Sabían que un solo error, una sola frase demasiado fantástica, y su mensaje sería descartado como el de un lunático más. Decidieron ser directos, concisos y, sobre todo, presentar una prueba que no pudiera ser fácilmente investigada en Google. Describieron brevemente la situación y adjuntaron un único archivo: un escaneo del dibujo que Leo había hecho del sistema de esclusas de agua internas, con sus anotaciones infantiles, pero técnicamente coherentes. No pidieron que les creyeran, solo que consideraran una evidencia que no encajaba en ningún modelo histórico conocido. Con el corazón en la garganta, Elena presionó el botón de enviar. A miles de kilómetros, en un despacho de Oxford atiborrado de libros y el olor a papel viejo, el doctor Alistair Finch revisaba su bandeja de entrada con un suspiro de hastío. El correo de los padres de Leo era uno de tantos que recibía semanalmente: historias de abducciones alienígenas en Luxor, teorías sobre plantas de energía mística y, su favorita, las supuestas reencarnaciones. Su dedo índice se cernió sobre el botón de eliminar. Era un hombre forjado en la lógica empírica, en la fría y dura evidencia de la arqueología. Su reputación se basaba en la demolición sistemática de estas fantasías románticas que, en su opinión, insultaban la verdadera genialidad de los antiguos constructores egipcios. Pero algo lo detuvo. El asunto del correo, anomalía técnica en los planos de la Gran Pirámide, era ligeramente más académico que de costumbre. Abrió el archivo adjunto por pura curiosidad profesional. El dibujo era, evidentemente, obra de un niño. Sin embargo, el concepto que ilustraba un elevador hidráulico secuencial dentro del cuerpo de la pirámide era una locura, por supuesto, pero una locura con una ingeniería interna sorprendentemente plausible. Era una teoría radicalmente nueva, una que nunca había visto ni leído. El académico en él, el hombre que amaba un buen rompecabezas, se sintió intrigado. Esto, al menos, era un fraude original y bien pensado. El deseo de desacreditarlo personalmente se impuso a su hastío. Respondió al correo con una brevedad profesional. Casualmente, estaría en un ciclo de conferencias en Estados Unidos en unas pocas semanas y, si su agenda lo permitía, podría hacer una breve escala en México. Lo presentó como un interés puramente antropológico, una oportunidad para documentar un caso de memoria histórica fabricada. Su intención era clara para sí mismo. Viajaría hasta allí, dedicaría un par de horas a desmantelar cortésmente las fantasías de esta familia, les recomendaría ayuda profesional y luego escribiría un fascinante estudio de caso sobre cómo se construyen y perpetúan los mitos en la era de la información. Sería una victoria más para la ciencia y la razón. El día de su llegada, el contraste entre el hombre y el entorno fue casi cómico. El doctor Finch, alto, delgado y enfundado en una chaqueta de tweed, a pesar del calor, parecía una figura de otro siglo depositada en una calle suburbana perfectamente ordinaria. Observó la casa de 2 pisos, el césped cuidadosamente cortado y el triciclo abandonado en la entrada, y su escepticismo se solidificó. La escena carecía de la grandeza y el misterio que una historia tan épica requería. David y Elena lo recibieron en la puerta con una mezcla de pánico y veneración, un nerviosismo que él interpretó como la ansiedad de 2 embusteros a punto de ser descubiertos. Lo condujeron a la sala de estar, un espacio luminoso y ordenado, y allí estaba la fuente de todo. Un niño pequeño sentado en la alfombra,
no jugando, sino ordenando, metódicamente lápices de colores por tonalidades. Leo levantó la vista cuando el doctor Finch entró. Su mirada no reflejaba timidez, ni emoción, ni el ansia de impresionar. Simplemente lo miró, lo evaluó con una calma desconcertante y le ofreció un leve asentimiento, como un capataz que reconoce la llegada de un nuevo trabajador al sitio. La absoluta falta de teatralidad fue el primer dato que no encajó en el guión que el doctor había preparado en su mente. Tras un intercambio de formalidades tensas, el doctor Finch se sentó y fue directo al grano, adoptando el tono de un examinador. Colocó sobre la mesa una serie de fotografías de alta resolución. No eran de piezas famosas, sino de herramientas y objetos secundarios, cuyo uso específico aún era objeto de debate entre los egiptólogos. Señaló una de ellas, un objeto de piedra con forma de T. ¿Sabes qué es esto, jovencito? Leo se inclinó para mirar sin tocar la foto. Es una plomada estelar. Nosotros la llamábamos Seba. La usábamos por la noche para alinear el ángulo de los pasadizos con Tuban, la estrella polar de nuestra época. La mía personal estaba hecha de diorita negra, era fría al tacto. El interrogatorio continuó. El doctor Finch le mostró símbolos de diferentes periodos, pidiéndole que identificara los de la Quinto dinastía. Le presentó problemas logísticos, cómo aseguraban la ventilación en los corredores descendentes durante la construcción. Leo respondió a todo con la misma tranquilidad fáctica. Pequeños conductos de aire apenas del ancho de un brazo que luego eran sellados. El aire era malo. Siempre olía a piedra cortada, a sudor y a aceite de lámpara. No había rastro de invención. Era el aburrido y preciso recuerdo de un profesional describiendo su trabajo. David y Elena observaban en silencio desde el sofá, conteniendo la respiración, mientras la ciencia del siglo XXI se enfrentaba cara a cara con la memoria del reino antiguo. Al concluir la primera sesión, la fachada de impasible escepticismo del doctor Finch permanecía intacta. Se despidió cortésmente, prometiendo volver al día siguiente, pero mientras el taxi lo llevaba de vuelta a su hotel, una sensación profundamente perturbadora se había instalado en su interior. La información que el niño poseía era demasiado específica, demasiado esotérica. La fluidez con la que usaba la terminología, la familiaridad casual con los problemas cotidianos de la construcción. Sí, los padres podrían haberlo entrenado durante meses, pero no podrían haberle enseñado esa autoridad. Por primera vez en su carrera, Alistair Finch sintió la diminuta pero inconfundible vibración de la duda, una fisura en el monolito de su certeza. 2 días después, la atmósfera en la casa de los suburbios había cambiado. La tensión nerviosa de los padres había sido reemplazada por una calma solemne, mientras que el doctor Alistair Finch vibraba con una energía febril y obsesiva. Apenas había dormido, atormentado por las conversaciones con Leo, buscando fallas en la lógica del niño y encontrando solo una coherencia exasperante. Para su encuentro final, había tomado una decisión audaz y, en su opinión, brillante. Había convocado a un pequeño equipo de documentalistas. Su justificación oficial era registrar el caso para un estudio académico. Su verdadera intención era acorralar a la familia bajo la implacable lente de una cámara, crear una presión que hiciera que su historia, inevitablemente, se derrumbara. El momento de la prueba final llegó. Con un gesto teatral, el doctor Finch desenrolló sobre la alfombra de la sala una enorme impresión de los planos de la Cámara del Rey, un detallado escaneo de los más recientes y precisos sondeos arquitectónicos. La habitación se sentía como una sala de interrogatorios, con las luces del equipo de filmación añadiendo un calor y una intensidad insoportables. «Leo», dijo Finch, su voz resonando con una autoridad definitiva. «Hemos hablado de herramientas, de personas, de procesos. Ahora quiero un secreto de la estructura. Muéstrame algo en esta cámara que nadie más en el mundo pueda saber, algo que no esté en este plano. Tu respuesta final». Sin inmutarse por el drama del momento, Leo se arrodilló y gateó sobre el plano como si fuera el suelo de su propio taller. Sus pequeños dedos manchados de un poco de chocolate del desayuno
Trazaron los contornos de la gran sala de granito. No había ansiedad en su rostro, solo una profunda concentración, como la de un artesano que inspecciona una obra terminada hace mucho tiempo. El silencio era absoluto. El equipo de filmación contenía la respiración. Tras un largo momento, su dedo se detuvo en la pared norte. «Aquí», dijo con una voz suave pero clara, que fue captada perfectamente por los micrófonos. «Este mapa está equivocado, está incompleto. El muro norte no es sólido», continuó Leo, sin levantar la vista del plano. «Parece sólido, fue diseñado para parecerlo, pero es una puerta. La puerta final para proteger la cámara de los planos». La periodista que acompañaba al equipo de filmación intercambió una mirada de suficiencia con el Dr. Finch. Puertas secretas en la cámara del rey. Era el territorio de los teóricos de la conspiración, de los aficionados al esoterismo. Finch sintió una oleada de triunfo. El niño finalmente había caído en el tipo de fantasía grandilocuente y fácilmente refutable que él esperaba. Este era el final. Estaba a punto de exponer el engaño frente a las cámaras. «No se abre». «Empujando», explicó Leo, ajeno al escepticismo que llenaba la habitación. «El mecanismo está por dentro. Una serie de contrapesos de granito suspendidos. Diseñé un sistema de liberación secuencial. Hay que aplicar presión en 5 bloques específicos, en la tercera hilera contando desde el suelo. Al presionar el último, los contrapesos se liberan y todo el muro pivota sobre un pasador de granito oculto en el suelo». Describió el complejo mecanismo con la misma sencillez con la que otro niño describiría el funcionamiento de un juguete, su voz creando una imagen de ingeniería imposible en la mente de todos. «¿Y cuál es esa secuencia, Leo? ¿Un acertijo? ¿Un código numérico?», preguntó Finch, su tono afilado con sarcasmo. Por primera vez, Leo levantó la vista del plano y sus ojos se encontraron con los del egiptólogo. Su mirada era vieja, cargada de una paciencia infinita. «No es un juego, doctor, es un acto sagrado. La secuencia no es un código, es un mapa estelar. Son las 5 estrellas más brillantes que cruzaron el meridiano sobre Giza durante la hora en que el alma del faraón abandonó su cuerpo. Es el camino celestial que Subba tomó para iniciar su viaje a la eternidad. Una llave que solo los cielos y yo conocíamos». La respuesta era tan poética, tan hermosamente simbólica, que enfureció a Finch. Era una trampa perfecta, una afirmación imposible de verificar y por lo tanto imposible de refutar. Era pura mitología, el tipo de historia que vende libros pero que no tiene cabida en la ciencia. Se preparó para terminar la entrevista, para declarar el caso como una elaborada fantasía infantil. Abrió la boca para desestimar las palabras del niño, para agradecer a todos por su tiempo, pero Leo no había terminado. Añadió un último detalle, una frase que detuvo el tiempo y resquebrajó la realidad. «El tercer bloque de la secuencia es diferente», dijo Leo con naturalidad, como si recordara un detalle trivial de la obra. Tenía una imperfección, una delgada veta de cuarzo rosado lo atravesaba de lado a lado. Temíamos que se partiera bajo presión, así que perforamos la parte trasera y lo reforzamos con una clavija de cobre macizo para darle integridad estructural. Siempre me preocupó que ese punto fuera el más débil del mecanismo. Con su dedo, señaló un punto exacto en el impecable plano de la pared norte. Justo ahí, el mundo del Dr. Alistair Finch se detuvo. Su corazón dio un vuelco tan violento que sintió un dolor agudo en el pecho. La sangre abandonó su rostro. Su mente, su brillante y ordenada mente, voló a un documento que había leído hacía apenas 6 meses. Un informe confidencial, clasificado por el Ministerio de Antigüedades de Egipto, sobre un nuevo escaneo de radar de la Cámara del Rey. El escaneo, financiado por una fundación privada, había sido descartado por sus resultados anómalos. Mostraba 5 pequeñas bolsas de menor densidad en la pared norte, pero una de ellas, la tercera, también mostraba una clara firma metálica en su interior, una anomalía de cobre. El egiptólogo se tambaleó hacia atrás, chocando con una pequeña mesa y tirando un vaso de agua que se hizo añicos en el suelo. Nadie se movió. El sonido fue una explosión en el silencio sepulcral de la sala. Finch miraba al niño, pero ya no veía a Leo.
Veía a un hombre antiguo, a un maestro constructor, a la sombra silenciosa de Khufu, devolviéndole la mirada a través de un abismo de 45 siglos. El conocimiento de la clavija de cobre no estaba en ningún libro, en ningún sitio web. Era una pieza de información imposible, conocida solo por un puñado de científicos que la habían desestimado como un error del equipo. El camarógrafo, un profesional con instinto, dejó de enfocar al niño y cerró el plano sobre el rostro del Dr. Finch, capturando la exacta desintegración de una vida de certezas. La periodista a su lado bajó lentamente su libreta, su boca entreabierta en un gesto de pura incredulidad. Habían venido a filmar una curiosidad, a relatar una historia extraña. En cambio, se habían convertido en los únicos testigos de un momento que redefinía las fronteras de lo posible. Se dieron cuenta de que no estaban grabando un documental, estaban grabando la historia en el preciso instante en que se escribía. Para David y Elena, el rostro descompuesto del Dr. Finch fue la liberación, fue la validación de cada noche de insomnio, de cada discusión susurrada, de cada oración desesperada. Fue la prueba de que no estaban locos y de que no habían fallado como padres. Una ola de alivio tan inmensa los recorrió que sus cuerpos no pudieron contenerla. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena, sollozos silenciosos que sacudían todo su cuerpo. David la abrazó con fuerza, hundiendo su rostro en el cabello de su esposa, sintiendo sus propias lágrimas mojarle la mejilla. Su pequeño, su extraordinario hijo, había movido una montaña. Finalmente, el Dr. Finch encontró su voz, o lo que quedaba de ella. Era un sonido ronco, quebrado, el sonido de un hombre ahogándose en una realidad que ya no comprendía. Levantó la vista del suelo, sus ojos fijos en la cámara, como si necesitara confesar su herejía al mundo entero. La clavija, susurró. El informe del radar, el anomalía metálica, era una clavija de cobre. Se dejó caer pesadamente en la silla más cercana, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Se cubrió el rostro con sus manos temblorosas y a través de sus dedos pronunció la rendición final. «Dios mío», dijo, con una claridad aterradora. «Es verdad, cada palabra es verdad». La confesión del mayor escéptico del mundo resonó en la habitación con el peso de un veredicto final. El clímax no fue el descubrimiento de una puerta secreta, sino la demolición total de la incredulidad. El misterio había sido resuelto. Con un gesto sutil, la periodista le indicó al camarógrafo que apagara la cámara, reconociendo instintivamente que habían cruzado un umbral y que lo que venía a continuación ya no era una historia para el público, sino algo mucho más profundo. El mundo había cambiado para siempre en aquella sala de estar, por la memoria de un niño y la confesión de un hombre de ciencia que acababa de presenciar lo imposible. Las horas que siguieron a la asombrosa confesión del Dr. Finch fueron un torbellino de acción controlada. La incredulidad del equipo de filmación fue silenciada con severos acuerdos de confidencialidad y la promesa de una exclusiva mundial cuando fuera el momento adecuado. El Dr. Finch, transformado de escéptico a apóstol, se movió con una velocidad y una determinación que desmentían su edad. Realizó una única llamada, no a un periódico ni a una cadena de televisión, sino al teléfono personal del ministro de Antigüedades de Egipto, un hombre con el que había compartido décadas de debate académico y rivalidad profesional. Su voz, despojada de toda formalidad, estaba cargada de una convicción casi fanática. No solicitó, sino que exigió acceso inmediato a la cámara del rey, citando pruebas geofísicas y testimoniales que anularían 2 siglos de egiptología. Se forjó una alianza improbable y poderosa. El Dr. Finch se convirtió en el guardián de la familia, su escudo contra un mundo que aún no estaba preparado para la verdad. Se encargó de la logística, de las negociaciones de alto nivel, de la burocracia impenetrable que se interponía entre ellos y Giza. David y Elena, completamente superados por la magnitud de los acontecimientos, depositaron su fe en el hombre que había llegado para desenmascararlos y que ahora arriesgaba su propia reputación para validar la misión de su hijo. Observaban cómo la carga de la revelación se asentaba en los hombros del académico, viendo en sus ojos
no solo la emoción del descubrimiento, sino también un profundo y reverente temor ante las implicaciones espirituales de lo que ahora sabía que era real. El viaje a El Cairo fue una experiencia onírica. Leo, que nunca antes había volado, observaba las nubes con una curiosidad infantil, aparentemente indiferente al peso histórico de su viaje. Para él, no se trataba de un descubrimiento, sino de un regreso a casa. Mientras el avión comenzaba su descenso sobre la vasta mancha ocre de la ciudad, señaló con su dedo a través de la ventanilla hacia el horizonte distante, donde las siluetas de las pirámides apenas se distinguían. Desde el palacio se podía ver la punta, le dijo a su madre con una naturalidad pasmosa. Cuando la cubrimos de electrum, atrapaba el primer rayo, Terra al amanecer. Era como tener una estrella en la tierra. Sus palabras pintaban un cuadro vívido de un pasado perdido, cerrando la brecha de milenios. La llegada a la meseta de Giza fue un choque de realidades, donde la memoria de Khepri recordaba el estruendo organizado de miles de trabajadores, el olor a piedra y sudor, y los cánticos rítmicos. Ahora existía el murmullo caótico de turistas, el olor a diésel de los autobuses y los clics incesantes de las cámaras. Un contingente de funcionarios del Ministerio de Antigüedades, junto con guardias armados, los recibió con una formalidad gélida. Sus rostros eran máscaras de escepticismo e irritación. Habían cerrado el monumento más famoso del mundo al público por el capricho de su viejo amigo Alistair Finch, que parecía haber perdido la razón, todo por las fantasías de un niño pequeño traído del otro lado del mundo. El interior de la Gran Pirámide los recibió con su silencio frío y denso. El aire, quieto durante milenios, olía a polvo y a eternidad. Subieron por la gran galería, un pasaje inclinado y opresivo que magnificaba el sonido de su propia respiración. David agarró la mano de Leo, temiendo que el espacio cerrado despertara su antiguo terror, pero el niño caminaba con una calma serena, sus ojos absorbiendo cada detalle con una solemne familiaridad. Esto no era una tumba para él, era su mayor creación. Al llegar a la cámara del rey, esa caja de granito rojo en el corazón del monumento, Leo se soltó de la mano de su padre, caminó directamente hacia la pared norte y apoyó su palma contra la piedra. «Está aquí», susurró. «La promesa que le hice está aquí dentro». A instancias de Finch, un equipo de los mejores geofísicos de Egipto instaló un avanzado sistema de radar de penetración terrestre. El científico jefe, un hombre pragmático llamado Dr. Tariq, supervisó el proceso con un aire de condescendencia, ansioso por desacreditar la absurda afirmación y reabrir la pirámide a los turistas. Realizaron el primer escaneo en el lugar exacto que Leo había señalado. La pantalla mostró una línea gruesa e ininterrumpida, granito sólido. Una sonrisa de triunfo se dibujó en el rostro de Tariq, pero Finch, inquebrantable, insistió en que recalibraran el equipo a una frecuencia más alta, buscando no una cavidad, sino diferencias de densidad en la estructura. A regañadientes lo hicieron. La segunda pasada iluminó la pantalla, y allí estaba, una forma rectangular clara, una anomalía inconfundible, una cámara oculta. Mientras los científicos y funcionarios se agolpaban alrededor del monitor, estallando en un coro de exclamaciones ahogadas en árabe e inglés, un cambio profundo y silencioso se produjo en Leo. El niño inspiró hondo, un suspiro tembloroso que pareció vaciar sus pulmones de un aire viciado y antiguo. La tensión casi imperceptible que siempre había mantenido sus pequeños hombros rígidos se disipó de repente, como si un hilo invisible que lo sostenía se hubiera cortado. Apoyó la cabeza en la pierna de su padre, un gesto de cansancio puramente infantil que sus padres no habían visto en mucho tiempo. La urgencia milenaria en su mirada se suavizó, dando paso a una profunda paz. El peso de Khepri se estaba disolviendo. La confirmación de la cavidad desencadenó un protocolo inmediato. El lugar fue declarado zona de investigación de máxima seguridad, dando inicio a un proceso que llevaría meses, si no años, y que cambiaría para siempre los libros de historia. Pero para la familia que había desatado todo,
El verdadero final de la historia ya había ocurrido. Al salir de la oscuridad de la pirámide hacia la deslumbrante luz del sol egipcio, David y Helena miraron a su hijo. Estaba parpadeando, quejándose del calor y preguntando si podía tomar un refresco. El alma del arquitecto Khepri, con su deber finalmente cumplido, se había retirado a las sombras del tiempo. La promesa al faraón estaba saldada. Y Leo, simplemente Leo, un niño de 6 años, era por fin libre para comenzar a vivir su propia vida. 15 años después, el sol de la tarde se filtra a través de la ventana de un moderno estudio de arquitectura, iluminando los planos de un edificio ecológico y autosuficiente. Inclinado sobre la mesa de dibujo, un joven de 21 años traza líneas con una mano firme y segura. Es Leo. Su rostro ha perdido la redondez de la infancia, pero sus ojos conservan la misma intensidad y concentración. Sin embargo, ya no hay en ellos una sabiduría ancestral, sino la pasión vibrante de la juventud y la creatividad. En una estantería, entre libros de diseño estructural y biografías de arquitectos contemporáneos, descansa una única fotografía enmarcada. Un niño de 6 años, sonriendo tímidamente entre sus padres y un anciano Dr. Finch, con la gran esfinge vigilando a sus espaldas. Es un recuerdo de una vida que parece pertenecerle a otra persona. Las memorias de Khepri se desvanecieron como la niebla de la mañana bajo el sol del desierto. Poco después de su regreso de Egipto, los detalles comenzaron a volverse borrosos. El lenguaje gutural se convirtió en un eco sin sentido. Los rostros de su vida pasada se difuminaron en sueños olvidados al despertar. Hoy, Leo conoce su historia como el mundo la conoce, a través de los libros de texto que él mismo ayudó a reescribir y los documentales que relatan el increíble descubrimiento. Sabe, intelectualmente, que fue él quien guió al mundo a la cámara de los planos, pero la carga emocional, el peso de la promesa, ha desaparecido por completo. El alma del arquitecto, su misión cumplida, se retiró en silencio, dejando al niño que le sirvió de anfitrión el regalo más grande de todos: una vida propia, un futuro por construir. El impacto de su revelación, sin embargo, es imborrable. La apertura de la cámara de los planos, un año después del hallazgo, fue un evento que paralizó al mundo. Los papiros, milagrosamente conservados, contenían conocimientos que redefinieron nuestra comprensión no solo del antiguo Egipto, sino de las capacidades de la civilización antigua. El diario personal de Khufu no reveló a un tirano, sino a un rey filósofo, un innovador obsesionado con la astronomía y el legado. Las técnicas de ingeniería hidráulica y de construcción precisa siguen asombrando a los expertos. Para David y Helena, la vida volvió a una preciosa normalidad, su amor forjado en el fuego de una prueba imposible, su vínculo familiar cimentado por el secreto más grande de la historia de Minunusi. Leo y Khepri se convirtió en leyenda, un susurro en los anales del tiempo sobre la tenacidad de un alma y el poder de una promesa. Demostró que las deudas de honor y los lazos de lealtad a veces pueden ser más fuertes que la propia muerte. Viajando a través de los siglos en busca de paz, nos obliga a considerar que quizás el pasado nunca muere del todo, que simplemente duerme dentro de nosotros, en la estructura silenciosa de nuestra alma, esperando la llamada correcta para despertar. Y así, la pregunta final no es para Leo, sino para cada uno de nosotros. Si una promesa pudo reescribir la historia, ¿qué juramentos silenciosos llevamos dentro, esperando su momento? Y si tuvieras que volver una sola vez para corregir el pasado, ¿qué verdad te asegurarías de que el mundo finalmente escuchara?